Javier Alatorre es un periodista y comunicador de los más reconocidos en nuestro país, que con su noticiero Hechos, en 1994, llegó a romper el monopolio que tenía Televisa en el tema de noticias. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña, tenemos información muy importante esta noche. Para de ahí en adelante quedarse de fijo en los hogares mexicanos, donde con su frase "Esta noche en Hechos" se volvería icónico y referente del tema informativo. Si Javier necesitara ser recordado por momentos específicos, sin duda hay 3 entrevistas que por mucho pueden erizar tu piel por lo perturbadoras que fueron. ¿Nunca tuvo compasión de su víctima? En ese aspecto y en el de matar, no. ¿Por qué? Porque probablemente no esté tan bien de mi cabeza como me veo, ¿verdad? No puedes dormir, compártete insomnio con las perturbadoras entrevistas de Javier Alatorre. A lo largo de sus casi 30 años al frente del noticiero Hechos, ha compartido todo tipo de historias y noticias, desde la muerte de políticos, Que el fallecimiento de Luis Donaldo Colosio a las 10 de la noche con 1 minuto, hasta la cobertura de fenómenos naturales como huracanes, sequías, las guerras y su polémico momento cuando en plena televisión nacional llamó a no obedecer las indicaciones del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en plena pandemia. Sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras: ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Pero en estos 30 años, podemos asegurar que en ningún momento se compara al estar cara a cara con la frialdad de un asesino. Y Javier Alatorre ha tenido en par de ocasiones esa experiencia de entrevistar a varios de los personajes cuyos actos han causado terror e indignación en la sociedad mexicana. ¿Qué tienes que decir, Arismendi? Nada, señor, que el día de ayer fue de mala suerte para mí, me detuvieron. Javier Arismendi, el Mochaorejas, fue un conocido secuestrador y asesino en serie en los años 90 en nuestro país. Platiquemos del Mochaorejas, como tú lo dices, tiene 24 años que está en prisión. El Mochaorejas, así fue llamado. Él nació en 1958, él es originario de Morelos. Líder de una sanguinaria banda de secuestradores, a la cual se le atribuyen más de 200 secuestros. Este personaje tomó mayor popularidad por su peculiar forma de presionar a los familiares de las víctimas para pagar el rescate. Esa banda empezó a ser poco a poco más violenta y a burlarse de las familias. Detrás del móvil que era el dinero, estaba claro que Arismendi disfrutaba lo que hacía. Este empresario es cuando una forma de presionar empieza a él a lucubrar, a pensar cómo presiono para que me paguen el rescate, y es cuando corta su primera oreja. El mutilar las orejas de sus víctimas y después enviarla a los familiares fue su distintivo y lo que hizo que se ganara tan peculiar mote, en donde se especula que en su carrera delictiva habría mutilado a más de 2 centenares de personas. Y la tarde del 17 de agosto de 1998 se lograría el objetivo de su detención, y que fue hecha a manos de un personaje muy polémico actualmente. El 17 de agosto de 1998 a las 7 de la noche, la gran presa caería en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La captura fue encabezada por el jefe operativo del GAT. Tal vez el nombre le suene conocido. El Mochaorejas fue detenido por el ex policía Genaro García Luna. Sería ahí cuando Javier Alatorre entraría a escena y en exclusiva tendría las primeras declaraciones de Arismendi un día después de su detención. ¿Dónde te escondiste? Rumbo hacia Querétaro vine, señor. Llegaría el momento cumbre, cuando en entrevista cara a cara, Javier estuvo con Arismendi durante 12 minutos con preguntas directas. ¿Por qué mutilaban a sus víctimas? Para forzar a sus familias para que ganen dinero. ¿Quién decidía que lo fuera? Yo, señor, con tijeras de pollero. ¿Quién? Yo. Usted personalmente.
El momento que más se recuerda y que posteriormente fue replicado por los demás medios fue cuando el tan siniestro personaje aseguró no tener compasión de sus víctimas, unas declaraciones que sin lugar a dudas marcarían la entrevista, pues su frialdad y sinceridad simplemente heló a todos. ¿Nunca tuvo compasión de su víctima? No, ¿Por qué? porque probablemente no esté tan bien de mi cabeza como me veo, ¿verdad? Se dijo creer en Dios y en palabras merecer la pena de muerte por sus actos. ¿Usted cree en Dios? ¿Y qué castigo cree que merece usted y su madre? Lo dije hace un rato y lo repito, ojalá existiera la pena de muerte. La entrevista continuaría con Arismendi hablando de cómo elegía a sus víctimas y de su carrera criminal, que cómo se fue desarrollando, para en un punto decir que el tema de los secuestros se le volvió una adicción más allá del dinero. Mucha gente piensa que es por el dinero, pero nada más era por saber si sabía hacerlo o no podía hacerlo. Un reto. Era un reto. ¿A qué? Casi al final de la entrevista, Javier le pediría al Mochaorejas que si le podría mostrar sus orejas. Oiga, ¿puedo ver sus orejas? Para terminar preguntándole qué haría él si eso que hizo con sus víctimas se lo hicieran a uno de sus hijos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si secuestraran a su hija y a su hijo y le mandaran una oreja? Pues me sentiría muy mal, pero si tuviera yo el dinero lo daría. Lo que me estaban pidiendo, lo daría. Hiciera una negociación. Finalmente, un visible molesto e indignado Javier Alatorre terminó la entrevista y su semblante lo diría todo, al estar frente a un personaje que nunca mostró nada de arrepentimiento. En la actualidad, Javier Arismendi lleva 24 años preso tras haber sido sentenciado a 393 años de prisión. Ha tramitado diferentes amparos para buscar su libertad, alegando tortura, y se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya hasta hace unos meses, que fue cambiado de cárcel sin revelar el nuevo lugar por motivos de seguridad. Hacia las personas que no siento ningún remordimiento. Siento mucho remordimiento por mi familia. José Jorge Valderas, el JJ, ahora le toca a un personaje cuya relevancia la tomaría por la agresión a un futbolista que en ese momento era la estrella de la Liga MX. En ese momento esta que se ve es la esposa de Salvador Cabañas, y este que entra al baño, en la puerta de la derecha, es el futbolista, el delantero de las Águilas del América. Salvador Cabañas estaba en su prime, era la estrella del fútbol mexicano, tenía ofertas para jugar en Europa y estaba cerca del Mundial, que seguramente catapultaría aún más su carrera. Todo era perfecto en la vida del futbolista, hasta que llegó la tragedia de ese 25 de enero del año 2010. Esta madrugada, en el interior de un bar al sur de la Ciudad de México, el delantero de las Águilas del América, el paraguayo Salvador Cabañas, fue con un arma de fuego. Milagrosamente Cabañas sobrevivió al impacto en su cabeza, pero el daño ya estaba hecho. De inmediato se iniciaron las investigaciones y tras un par de meses se logró identificar y capturar al agresor. Cuando detuvieron a este hombre acusado, entre otras cosas, de esta agresión, la del 25 de enero del año pasado, al futbolista Salvador Cabañas, el paraguayo, en aquella ocasión en el bar. El hombre de nombre José Jorge Valderas, quien sería mejor conocido como el JJ, fue el culpable del ataque a Cabañas y otros delitos más. De nuevo Javier Alatorre hablaría con un criminal confeso. ¿Y qué pensabas cuando eras jovencito, cuando eras niño? Les comentaba que cuando tenía como 13, 14 años quería ser sacerdote, imagínate. Qué cambio tan brusco, ¿no? La entrevista se basó más en su vida personal, sus inicios en el crimen y dónde estuvo escondido en su escape por no ser capturado. Pero el tema de Salvador Cabañas prefirió no hablar, primero diciendo que Cabañas tuvo mucha suerte por sobrevivir al disparo. ¿El incidente del baño del Barbar? Pues eso lo puede contar de Salvador Cabañas. ¿Y sería la misma versión? Pues, si no la dice, por algo de ser. JJ sería condenado por más delitos del tipo de delincuencia organizada y narcotráfico, y apenas el año pasado recibió su sentencia definitiva.
José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, fue sentenciado a 36 años de prisión. Por su parte, Salvador siguió con su vida e intentó regresar al fútbol profesional, pero ya no fue lo mismo, y hoy vive de su recuerdo y profundamente arrepentido de haber ido al bar. Solo cambiaría una cosa del pasado, no ir a ese bar que fui, solamente eso. Y aunque, como es común en este tipo de casos de alto impacto, muchas versiones y teorías salieron a la luz sobre el verdadero motivo del por qué JJ disparó a Cabañas, pero en palabras del delantero, años después, la agresión se debió por un tema de apuestas. Estos son casos donde nunca sabremos la verdad absoluta. De lo único que sí podemos estar seguros ante este caso es que el que Salvador siga vivo es un auténtico milagro. Y yo justo me quedé ahí, acostado ahí, y mi pareja estaba ahí sentada, cuando de repente yo le hice así. Yo decía que iba a salir adelante, y así fue que me recuperé rápidamente. Diego Santoy Riverol en las La mañana del 2 de marzo del 2006, México se despertó con una aterradora noticia. Cuando las autoridades recibieron el llamado de auxilio por la muerte de los hermanitos, Eric y María Fernanda. Era el asesinato de un par de menores en la ciudad de Monterrey. La colonia Cumbres fue el escenario de tan atroz acto, donde los niños Eric Azur, de 7 años, y María Fernanda, de 3, fueron privados de su vida. Además de que Erika Peña Cos, media hermana de los pequeños, quedó herida de gravedad en un acto perpetrado por el que en ese momento era su novio, llamado Diego Santoy Riverol. Aquella madrugada, Diego Santoy, quien tenía la edad de 21 años, allanó la propiedad aparentando ser un ladrón con un pasamontañas, quien a partir de ese momento sería conocido como el asesino de Cumbres. Se convirtió en el hombre más buscado de México, pero tan solo a 4 días del crimen sería detenido. El 6 de marzo los hermanos Santoy fueron aprehendidos por la policía en Oaxaca. Con ello, iniciará la trama de un caso con muchas aristas, versiones e hipótesis sobre lo que pasó realmente esa madrugada en la casa de Cumbres. Pero nuevamente Javier Alatorre se pondría cara a cara con la frialdad de un asesino. ¿Por qué estás aquí, Diego? Es que sucedió algo muy horrible, la verdad. Sorpresivamente, Diego Santoy cambiaría toda la versión de los hechos y culpaba a Erika Peña de los de sus propios hermanos. Problema ahí con el hermano. Erika loco. ¿Erika? ¿Por qué? Ya está enojada, yo creo. Harta. Santoy describió de manera muy detallada cómo Erika realizó tan terribles actos. ¿Quién dijo eso? Erika le dijo a su hermanita. Le dijo, para que después lo jugaras con Eric. Después le dijo, va, ponte como un perrito. La niña se puso de rodillas, con las manos en el piso. Le dijo, aquí traigo la correa. Se la pasó por el cuello. Y empezó a estirar. Aseguró que su expareja intentó manipularlo, pidiéndole que él mismo acabara con la vida de ambos, al no poder vivir con el cargo de conciencia por lo que habían hecho, y que la muerte sería la mejor solución. ¿En dónde le pegas? En la cabeza. Ella se volteó y yo se ¿En qué parte de la cabeza? De la cabeza. Ella se volteó y yo cerré los ojos y di 4 golpes, yo creo. 4 golpes de martillo. Al no lograr el objetivo con el martillo, Diego Santoy usaría en sus palabras el mismo cuchillo con el que Erika supuestamente atacó a su hermano para al fin causarle la muerte como era su deseo. ¿Qué pasó cuando sacaste el cuchillo en el cuarto de la mamá de Erika? Lo encajé. Se lo encajé. Esa fue la versión que Diego daría a Javier y a todos los medios en general. Sin embargo, esta vez habría una respuesta por parte de la víctima y Erika Peña daría su versión de los hechos ante las cámaras de TV Azteca y de Javier Alatorre. ¿Qué piensas de tener que estar frente a frente con Diego Santoy? Pues no es algo que quiera, la verdad. Una convaleciente Erika se puso frente a las cámaras y narró la manera sádica en la que Santoy actuó en su contra para intentar ganarla. Y luego, aparte, me jaló de la mano. Esta mano no la muevo. No la puedo mover, o sea, no puedo levantar el brazo porque tengo los
El caso al día de hoy sigue siendo objeto de muchas hipótesis y teorías donde la principal señalada y verdadera culpable es Erika y no Diego, además de señalar muchas inconsistencias en la investigación. La escena del crimen fue mancillada de inmediato. De acuerdo a las versiones de algunos vecinos, observaron mucho movimiento en la casa de Tere Cos. Un conductor de noticias de Multimedios, así como allegados a la familia, habían ingresado antes que las autoridades llegaran a tomar parte. Sin embargo, nada fue comprobado y Diego Santoy fue sentenciado a 139 años de prisión. En la actualidad, Riverol continúa en prisión y en ocasiones es entrevistado dentro de la prisión, donde prefiere omitir el oscuro tema de su pasado. De eso no vamos a hablar. ¿Tienes una indicación de tus abogados? ¿Y mía? Ya. Antes sí hablabas de esto. Sí, pero ahorita prefiero no hacerlo. Por su parte, Erika Peña Cos se casó y la casa donde ocurrieron los trágicos sucesos fue derrumbada, y con ella, al parecer, toda investigación, a pesar de que sin duda hay algo ahí que nunca se contó. Por lo pronto, con esa casa también se enterraron las 1001 teorías de lo sucedido, desde temas satánicos, los nexos de la mamá con empresarios poderosos y hasta el romance de Diego con ella, y celos, la razón del móvil de Erika. El domicilio de la familia Peña Cos está siendo demolido. Así termina esta trilogía de terror y de cómo Javier Alatorre tuvo el temple para entrevistar a estos tres personajes, que sin duda los tres temas dan para videos en solitario. Déjalos en los comentarios si te gustarían verlos en este canal.